Buenas tardes, buenas noches. Buenas Continuamos hoy, el domingo 27 de marzo de 2022, el estudio de el compendio de la doctrina secreta, que vamos a continuar en la página 206. Así pues, suponiendo en ese párrafo que está ya bastante abajo de dicha página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Después de la nota que habíamos visto sobre el sol, pues ella continúa. Así pues, suponiendo que se renunciase a la atracción o gravitación en favor de la teoría del Sol como un enorme imán, teoría aceptada ya por algunos físicos, imán que actuase sobre los planetas como la atracción se supone actuar ahora. Pregunta: ¿a dónde y hasta qué distancia llevaría esto a los astrónomos de donde están hoy? Que semejante magnetismo existe en la naturaleza es tan cierto como que no existe la gravitación como algo ajeno a esa cualidad electromagnética. Al menos no en la forma que la enseña la ciencia, que jamás ha tomado en consideración los diferentes modos con que la fuerza dual que el ocultismo llama atracción y repulsión, o lo que diríamos en un lenguaje más al nivel de la vida, amor y odio, porque es una cualidad más bien de la conciencia de la vida manifestada, puede actuar dentro de nuestro sistema solar, en la atmósfera de la Tierra y más allá en el cosmos. Es decir, es una expresión de la ley de que lo manifestado es dual. En la manifestación nunca hay una expresión de la unidad. La unidad nada más que es lo total en sí misma. Pero a la vez que se manifiesta, comienza por una dualidad que nunca puede destronar totalmente a la otra. Puede predominar el amor sobre el odio. Puede predominar la atracción sobre la repulsión, pero vistos como fuerzas electromagnéticas hasta donde ahora se nos alcanza. Ella aquí insinúa que hay otros aspectos de esa atracción y repulsión, pero hasta ahora la ley electromagnética es la que podemos tratar de comprender, que desde el punto de la vida es eso: amor, separatividad, vamos a llamarle odio. Es decir, el impulso de unirnos, el impulso de separarnos, porque eso sí, como es natural, es más consecuente con la esencia de lo que sucede y más consecuente con la ausencia de maldad, porque en realidad la unidad no puede emitir maldad, sino lo que emite es o el bien activo o la ausencia de ese bien, que es la incapacidad para expresarlo, o sabiduría o ignorancia, en otras palabras. Y es un concepto que parece que es nada más que diferencia de palabras, pero que tiene un gran valor si nosotros lo aplicamos a que de todas maneras, como la vida no puede destruirse, no se le puede odiar. Como la manifestación de una vida
por limitada y desformada que esté, lo que hay es que llevarla a su forma superior, pues tampoco es posible, como si dijéramos, separarla totalmente o llevarla a una destrucción total. Podemos ayudar a los cuerpos, podemos enfermarlos o disgregarlos, pero no los podemos en sí destruir como la vida que los anima. Y esto también hay que profundizarlo para darnos cuenta de lo equivocado que todavía estamos con respecto a la forma y a lo que de verdad origina la forma, que es la vida, que es así, procede del Espíritu eterno, que lo único que hace es manifestarse en distintas calidades del espacio o no poderse manifestar por no dominar ese nivel de la materia o de las transformaciones de ese espacio que llamamos materia. Y esto es donde tenemos que ir profundizando nuestras capacidades de discernimiento, hermano. Las ideas de Kepler, recuerden que fue uno de los grandes primeros astrónomos del mundo occidental y que casi seguro que por las leyes que él fue descubriendo tuvo que tener algún fundamento en lo que llamamos hoy las doctrinas ocultas o las doctrinas esotéricas, pero si él habla, si es que él las tuvo y él las habla, lo hubieran llevado a la Inquisición en aquella época en que Kepler vivió y no hubiera sobrevivido su cuerpo. Es claro que su espíritu hubiera reencarnado, etcétera, pero su cuerpo hubiera sido barrido de la faz de Europa. Así que las ideas de Kepler, separadas de sus tendencias teológicas, en las cuales parece que él fue formado y que quizás también lo limitaba o le servían de punto de apoyo, ese conocimiento teológico, esa formación teológica o esa tendencia teológica para poder salvar su vida. Fíjense, esa idea de Kepler, separada de estas tendencias teológicas, ya, ahí no podemos nosotros hacer mucha, como si éramos, mucha opinión o sí, o conclusión ninguna. Si no se tiene la certeza de que él estaba, pero de acuerdo con esta luz que tenía interna, si no era consciente en esa encarnación, la tenía que haber traído de vidas pasadas. Porque fíjense lo que ella les pone. Las ideas de Kepler, separadas de sus tendencias teológicas, son puramente ocultas. Es decir, que lo que ahora se va a plantear, si en cualquier momento tiene alguna terminología teológica, claro que era o una tendencia de su personalidad de aquella época o una protección que él tenía que buscar en aquella Europa totalmente regida, sobre todo en la línea católica por la Inquisición. Yo no recuerdo si él está después de la Reforma o antes, eso sí, no lo recuerdo. Entonces, él vio, pero lo pueden ver ustedes en cualquier Wikipedia, en cualquier lugar que vean la época en que él nació, pero yo creo que un poquito antes o en el inicio del protestantismo. Pero sus tendencias se ven que serán teológicas de tipo católico. Primero, esta es una de las ideas que ella va a poner y que ya ratificó, que es básicamente, aunque la ciencia no llegue a toda su comprensión por el lado de la vida, desde el punto de vista manifestado electromagnético, el Sol es un gran imán. Esto es lo que creen algunos eminentes hombres de ciencia modernos y también los ocultistas. Ahí está completamente ratificado de que eso era de un origen muy superior y que los maestros y la fraternidad de adeptos es una de sus enseñanzas.
Segundo, la sustancia solar es inmaterial. Esto todavía la ciencia no creo que se lo pueda, como si dijéramos, no lo pueda digerir. Y hace una, entre paréntesis, aparte de que ahora vamos a ver la llamada, véase Easy Sin Velo, al menos el volumen primero de inglés. Eso, como no está a la página, habrá que hacerle como una búsqueda. Hoy que tenemos ediciones electrónicas, pues traten de buscar sustancia solar o sol, materia, sustancia, algo, y alguna enseñanza, dice Sin Velo, debe de estar en relación con esta declaración de que era la segunda idea que ella va a ver de Kepler y que es también una idea ocultista. Y entonces nos dice la nota, por supuesto, en el sentido de la materia existente en estados desconocidos a la ciencia. Es decir, que no es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa. Y que nuestro Sol, claro que comparte la manifestación de alguno de los 7 en cuanto a espacio y en cuanto a materia primordial y sus interacciones en los 7 planos. No pertenecía o no pertenece ninguna de ellas al séptimo plano, al plano físico, a materia conocida por la ciencia. No sabemos si llega a lo que llamamos el nivel etérico o la parte más sutil del plano físico. Vamos a ver si en alguna de las cosas ella llega a decirlo. Yo no recuerdo. Recuerden que yo ni preparo estas clases ni tengo ya notas de lo que en una época estudié. Trato de que mi opinión de ese momento yo la pueda compartir con ustedes. Y cuando me equivoqué y les pediré disculpas si lo que dije está comprobado un poquito más adelante que estoy equivocado. Y eso no importa. Tenemos que equivocarnos muchas veces para algún día realizar la sabiduría del verdadero cultivo, pero para eso hay que progresar espiritualmente. Entonces, la tercera idea que ella nos da de Kepler, atribuyó Kepler a un espíritu o espíritus en plural. Recuerden que de acuerdo a como nosotros lo enfoquemos, la unidad del espíritu puede aparecer desde el punto de vista mayábico y sobre todo en este plano, el séptimo, el más inferior de los 7 planos del sistema solar, pues puede aparecer como lo que llamamos un logos, una hueste de jerarquías, pero siguen siendo el espíritu uno. El espíritu, básicamente, y sobre todo esa palabra ya, como dualidad primaria de la manifestación Purusha, o más bien para Brahman antes de la manifestación, o Brahma o Brahman desde lo manifestado, y para Brahma Mula Prakriti o Prakriti ya en los niveles de los planos del sistema solar, porque se está manifestando a la par que su contrapartida del espíritu. Recuerden, a la vez que hay manifestación, la unidad aparece como dual trina septenaria, pasando por los números intermedios si es necesario. Cada uno tiene su función o su cualidad, pero no se ha dividido. El macrocosmos continúa siendo la unidad. Desde ese punto de vista, nada más que es un solo espíritu.
desde el punto de vista de su expresión aparentemente, como si dijéramos, polarizada o reflejada en múltiples expresiones en el espacio, pues son múltiples espíritus en cada una de esas expresiones, en cada uno de esos niveles de expresión. Y esto es lo importante, que mantengan la idea de la unidad, como ella misma recomendó a el capitán Bowen y Jan T. Hawking recogió en Fundamento de la Filosofía Esotérica. Así que atribuyó a un espíritu o espíritus la perpetua vigilancia del movimiento de los planetas. En alguna de las escrituras de la antigua India se nos va diciendo cómo un aspecto de su atención, de su conciencia, de su vida, de la vida de ese logos, de la vida de ese demiurgo, no importa el nombre que se le dé, de la vida de ese Brahma o Brahma manifestado. Si un solo instante él dejara de tener la plena atención a su manifestación universal, desaparecería totalmente. Porque ella es un maya, resultado de la atención completa, total y nunca variable, nunca posiblemente que pueda decaer o apartarse de esa atención hasta que no termina el Manvantara de todo lo que sucede y, por tanto, del movimiento de los planetas. Los planetas no se mueven y que van a caer al sol y que van no sé qué, mientras tengan una parte del plan de evolución que ya está en la mente, en el ánima mundi, en esa mente universal, en ese Mahat, para darle los distintos nombres. La gran mente no puede pasar porque él va a cumplir el plan. Y el plan que él cumple no tiene posibilidad de fallar. Puede tener altibajos, porque cada logo está aprendiendo a eso, a mantener y a cumplir ese plan, pero nunca a fallar, porque ya en ese nivel de sabiduría universal no es posible un fallo de ese tipo. Pueden haber contratiempos, ahí sí, pueden haber ajustes de distintas jerarquías que puedan en su concatenación tener algunos contratiempos, fallos, vamos a decir, alteraciones que sea necesario ajustar ese plan, pero nunca fracaso. Y por tanto, nos dice, y la restauración constante de la energía del sol. No es que la energía no esté manifestada, es que se manifiesta para los propósitos y durante el periodo que ese Mahamanvantara, Manvantara, Kalpa, periodo mundial, que es en la vida de un globo, encarnaciones del logos planetario, etcétera, se necesiten. Y mientras tanto, la energía está allí. La energía es plena. Es lo que en nuestra microcósmica, porque nosotros somos un microcosmo de ese macrocosmo, en nuestra microcósmica constitución, llamaríamos la energía, la pasión.
Busquen cómo Krishnajit la explica. No la pasión de los deseos, no las pasiones animales, la energía que cumple con la evolución de cada una de estas expresiones microcósmicas y que por tanto garantiza no el momento, no la cantidad en lo que llamamos el tiempo, en lo que llamamos el tiempo manifestado, sino la esencia en la duración. Allí no puede fallar, tampoco, ni aún en ninguno de las expresiones que llamamos microcosmos. Y la restauración constante de la energía del sol. Y la restauración constante de la energía de cada mónada, de cada expresión de la mónada o vida una reencarnante. La antigüedad toda creía en esta idea. Toda la antigüedad creía en esta idea. ¿Por qué? Porque el ocultismo guió a todas las civilizaciones antiguas. Los ocultistas no usan la palabra espíritu, sino que dicen fuerzas creadoras que dotan de inteligencia. Y fíjense el énfasis que hace de esta frase en itálica. Pero podemos también llamarlas espíritus, en plural, ¿ven? Porque no es, claro, con la consabida comprensión, con la necesaria comprensión de que ese plural, igual que lo usamos para mónadas, igual que lo usamos para muchas otras cosas, son las palabras propias de la apariencia, de multiplicación de lo uno en muchos, pero es a través de la ley de Maya. Nunca, en su esencia, que sigue siendo esa seidad absoluta, esa absolutividad de donde emanan las apariencias duales, trinas, sectenarias, etcétera, etcétera, hasta el final de todos los millones de expresiones de ese espíritu y de esa sustancia primordial que también se proyecta mayábicamente como los átomos ultérrimos que después en cada uno de los planos, en cada uno de los 7 planos, van adquiriendo la capacidad de un átomo para cada plano constituido por 7 al cuadrado, 7 a la tercera potencia, así hasta la séptima potencia en el plano físico. Pero sigue siendo una sola sustancia también. Una sustancia única, porque es la contrapartida del espíritu manifestado en el espacio manifestado. Otro subtítulo de estas adendas de ciencia, ella lo dedicó, que es el 9, a la teoría solar, comparando las enseñanzas ocultas con estas ideas mismas de Kepler y en general las ideas de él, fundamentalmente las del ocultismo, pero ya el esoterismo que ella había aprendido a través de su discipulado con los maestros y sobre todo con el maestro que ella veía desde que era una niña. Así que nos explica ella, el ocultismo coloca el origen de la esencia de vida en el mismo centro que el núcleo de la materia prima de nuestro sistema solar. Aclara, pues ellos son uno. Claro, la seidad nunca se divide, pero se manifiesta como una apariencia en el espacio de
la materia prima de ese núcleo, de ese átomo ultérrimo que tiene su centro en todas partes, circunferencia en ninguno. Y eso es lo que constituye nuestro sistema solar. Pero ellos son uno. Como dice el comentario, ahora cita parte de los comentarios que ustedes saben. Ella siempre puso también, como está aquí, en itálica, en la obra original, que ayudaron mucho, no solo a los discípulos para los que se escribieron estos comentarios, sino que ella pudo fragmentos de esos comentarios a usarlos también, igual que la ayudaron a ella misma, para ayudar a los lectores, a nosotros, que no tenemos la posibilidad de tener los comentarios completos, y que la parte que se explicó del origen del universo en el primer volumen de inglés o Cosmogénesis, y del origen y desarrollo hasta ahora, más vislumbres del futuro de la humanidad, o Antropogénesis del tomo tercero de español, pues que nosotros pudiéramos también tener la oportunidad de asomarnos. Nosotros no vamos a tener mucha oportunidad más mientras tengamos la poca evolución que todavía tenemos, de aprender lo más amplio posible dentro de nuestras limitaciones de estas estancias de la formación del universo, las de Cosmogénesis del primer tomo, y las de la formación humana o Antropogénesis del tomo tercero de español. Y entonces nos coloca este fragmento del comentario. El Sol es el corazón del mundo solar, o sea, del sistema solar, y su cerebro está oculto detrás del Sol, el visible. Es decir, ese cerebro, esa expresión de su inteligencia, nosotros no la podemos percibir hasta ahora, mientras no sepamos cómo ver lo que está detrás del Sol. De allí la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso del gran cuerpo, es decir, el sistema solar. Todo esto es desconocido por la ciencia. Igual se está hablando de algo que nosotros, ¿dónde están los centros nerviosos? Serían lo que en nuestros cuerpos físicos son los plexos. Hay 7 grandes plexos que son los que tienen que ver con los 7 grandes chakras, pero hay plexos menores que tienen que ver con otras cosas o chakras que no son convenientes ni, vamos a decir, ni distinguir dónde puedan estar. Y por eso ella pone, y las ondas de la esencia de vida fluyen dentro de cada arteria y vena. Así que nuestro sistema solar tiene no solo grandes centros nerviosos, sino un sistema circulatorio. Recuerden que no sé si aquí mismo ella lo va a, pero está en la obra, de que ella habló de que el ciclo que ya la ciencia sabía de las manchas solares cada 11 años representaban los movimientos de diástole y sístole de ese corazón solar que lanzaba energía limpia, sangre oxigenada comparada con el microcosmos, con nuestro cuerpo, desde ese corazón, desde ese sol, circulaba por todo el sistema solar y regresaba a completar el proceso de diástole y sístole, es decir, a recibir. Tras esos 11 años, bueno, no sabemos si dura una parte de la mitad y la otra mitad es la del movimiento complementario, para recibir
todo lo negativo, todo lo usado, vamos a decir entre comillas, de esas energías y poderlas lanzar renovadas y limpias otra vez. Es decir, que aquí tenemos una comparación total del macrocosmos y el microcosmos. Tiene centros nerviosos, es decir, complementos del centro de conciencia mental, que en este caso es físicamente en un ser humano, radica en el cerebro, y el resto del sistema nervioso, que tiene no solo los plexos, etcétera, sino que tiene también el sistema autónomo o el gran simpático, etcétera, y el sistema circulatorio complementario del sistema nervioso, en donde vamos a tener arterias para distribuir la vitalidad pura recién revitalizada por el sol, y venas que van a poder recoger las impurezas del sistema. Los planetas son sus miembros y pulsaciones. Es decir, cada planeta del sistema solar son miembros en donde se pueden tomar los pulsos, porque todos ellos son centros de ese total cuerpo que es el sistema solar. Y finalizado ese fragmento del comentario, nos dice: la filosofía oculta, esta es la que le enseñaron sus maestros, niega que el sol sea un globo en combustión. Todavía esa sigue siendo la noción científica, sino que lo define simplemente como un mundo, una esfera resplandeciente, estando el verdadero, en itálica, enfatizado, sol oculto detrás, y siendo el sol visible solo su reflejo, su concha. Otro planteamiento que los ocultistas algún día, o que cada estudiante de ocultismo algún día tiene que llegar a comprobar por sí mismo. O quizás al venir una etapa más sutil de manifestación de nuestros cuerpos y de nuestro sistema, con sentidos adicionales, como nos falta el sexto y el séptimo, podamos nosotros comprobarlo aún como humanidad ya espiritualizada, porque claro que los dos sentidos pertenecen al arco de reascenso y nuestros cuerpos estarán mucho más sutiles, nuestras conciencias expresarán mejor la integridad del septenario, es decir, la conciencia de la tríada superior en este cuaternario inferior. No serán dos cosas divorciadas como ahora, que ninguno de nosotros sabe quién es, porque lo fundamental y más alto de sí mismo no se expresa en nuestra personalidad, y la personalidad no es consciente de eso superior que no puede expresar, pero ya eso se llegará. Y por tanto, quizás dentro de este mismo periodo mundial, ya sea en la sexta raza, cuando tengamos 6 sentidos, porque no sabemos cuál de los sentidos son los que tenemos que tener para poder comprobar esto, y el séptimo, pero seguro que con los dos, si no podemos dar la certeza con el sexto, porque todavía no ha llegado y no sabemos dónde comienza de verdad la capacidad de poder comprobar esto, pues esto hay que dejarlo para ese futuro. Mientras tanto, negarlo es
completamente echar a un lado toda la teosofía y lo que nos ha dado a todos los que hemos perseverado en su estudio y vemos el cambio que puede producir en la vida de cada uno de nosotros. Continúa ella, las hojas de sauce Nasmith, que Sir John Herschel, otro de los investigadores científicos, pero más cercano a la época de ella, no recuerdo Herschel qué parte, pero me parece que es del mismo siglo XIX, tomó equivocadamente por habitantes solares. Por eso lo pone ella entre comillas. Son los depósitos de la energía vital solar. Vuelve a abrir comillas. La electricidad vital que alimenta todo el sistema. El sol in abscondito, es decir, escondidito, escondido. El sol escondido. Esta es una frase latina. Siendo así el depósito de nuestro pequeño cosmos con C. Es decir, nuestro pequeño cosmos físico, o por lo menos mucho más denso, la parte, como dijéramos, personal de nuestro sistema solar, generando él mismo, ese cosmos, su fluido vital y recibiendo siempre tanto como da. Por eso es que hay esta circulación de energía. Sí, claro que todo lo que han comenzado, y el sol comenzó, tanto el céntrico espiritual como su sombra o concha manifestada, claro que tienen que ver con el periodo de vida del sistema solar. Y por tanto no son eternos, pero tampoco son completamente ¿cómo podemos decir? Completamente están, que tampoco están completamente sujetos a la casualidad o a una terminación antes del momento adecuado. Es decir, antes de que culmine el periodo por el cual se manifestaron, que es un periodo definido del anima mundi, de ese mahat o expresión máxima de la inteligencia en el universo. Y por eso recibe tanto como da, es una circulación. Igual que vemos la circulación por las arterias, con sangre nueva que viene purificada desde los pulmones, circula por todas las arterias, va vivificando y llenando de energía a todo el cuerpo y va pasando entonces, según va recogiendo, porque da y recoge, es decir, recibe tanto como da, pues, aún en nuestro cuerpo físico, cada vez que respira, cada vez que late el corazón y los pulmones hacen su labor y esa sangre se llena, ese vehículo de la vitalidad se llena de todos los elementos que no le son útiles. Vamos a ir nada más al conocimiento básico de que la sangre roja que surge desde el corazón y que se lanza por las arterias hacia el sistema circulatorio arterial está cargada de oxígeno. Vamos a quitar ahora todo lo demás. Y cuando ya pasa por los órganos, dejando ese oxígeno, purificando y llenando de energía el cuerpo, se va llenando del anhídrido carbónico, de lo que las células usaron y gastaron el oxígeno anterior, y regresa por las venas para que va a través del corazón, porque pasa, tiene
tiene que pasar por el corazón es el que rige, hacia los pulmones para volverse a purificar. Nosotros expeler con nuestro aliento hacia afuera el anhídrido carbónico que lleva esa sangre venosa y regresar al corazón con la cargada, la sangre vital otra vez roja, cargada de oxígeno. Ven que todo eso es un sistema, como si dijéramos, cerrado, un sistema perfecto. Pero nosotros no lo podemos conocer en toda su integridad, aunque ya la ciencia fue avanzando. Vean de todos los milenios que tuvo eso, o bien en esoterismo o bien desconocido, porque la humanidad no tenía la capacidad para poderlo comprender. Y entonces continúa ella, y el sol visible, el que vemos todos salir por el este, ponerse por el oeste, solo una ventana abierta. Una ventana de qué? En el verdadero palacio y presencias solares, el sol oculto, el sol céntrico espiritual, que sin embargo revela fielmente la labor interna. Es decir, este sol externo es una ventanita de un gran palacio y verdadero. Ese sol interno que hace que a través de esa ventana el sol externo pueda revelar esa labor interna, la de la constante circulación de la vida, de la inteligencia, del amor y de la unidad del todo. Por eso no puede haber fracaso alguno en la manifestación. De esta manera, durante el período solar manvantárico o vida, hay una circulación regular del fluido vital de un extremo al otro de nuestro sistema, del cual el sol es el corazón, como la circulación de la sangre en el cuerpo humano, contrayéndose el sol a cada vuelta de ella, tan rítmicamente como lo hace el corazón humano. Aquí está la comparación que tratábamos ya de anticiparles y de que ustedes la comprendieran. Solo que en vez de ejecutar su ronda en un segundo aproximadamente, de acuerdo al pulso, a que sabemos que es la constante presencia de esos latidos del corazón, que no llega casi un segundo, emplea la sangre solar 10 de sus años para circular y un año entero para pasar por sus aurículas y ventrículos antes de bañar los pulmones y volver a las grandes arterias y venas del sistema, que es el ciclo de manchas solares que hablamos de 11. Un año es lo que representa su purificación. 10 años la circulación de la sangre nueva, de la vitalidad nueva por todos los ámbitos de su sistema. Esto es una de las cosas más bellas de comparación que ella enseñó entre el macrocosmos y el microcosmos. Y no es por casualidad, como es natural, que el proceso de circulación sea el 10, número del universo, y que el número el tiempo sea de un solo año para la purificación, pasando por las aurículas y ventrículos del corazón solar
y los pulmones también de ese sol, que no sabemos cómo es natural. Debe de ser el sol céntrico espiritual, pero que ella no delimita aquí, pero bueno, por lo que en otras partes enseña, y si no es algo que desconocemos. No podemos hacer nunca un dogma de lo que nos imaginemos, pero nos parece que sí. Y entonces nos dice, esto no lo negará la ciencia, puesto que la astronomía conoce el ciclo fijo de 11 años en que aumenta el número de manchas solares, el cual se debe a la contracción del corazón solar. Aquí lo que ella nos da, de acuerdo al ocultismo, la causa de las manchas. El universo, y ella aclara, entre paréntesis, en este caso nuestro mundo, respira como lo hace sobre la tierra el hombre y toda criatura viviente, la planta y hasta el mineral. Y como nuestro globo mismo respira cada 24 horas. Es decir, en los planetas, ella nos da también la cifra. 24 horas. Fíjense cuánto conocimiento oculto hay aquí. Discúlpenme un momentico, enseguida yo vuelvo. Así que aquí tenemos los ciclos, tanto del sistema como algunos de los ciclos en relación con esta circulación de vitalidad, etcétera, de cada planeta, y la comparación con el ciclo de circulación de la vitalidad en el organismo humano. Véanse las diferencias de tamaño y de todo. El fenómeno es semejante a la pulsación regular y sana del corazón al pasar el líquido de la vida por los orificios de sus músculos. Ven como cada, como si dijéramos, constitución va a tener sus correspondencias. Tenemos el músculo del corazón, tenemos sus orificios, ventrículas, aurículas, tenemos su sistema circulatorio, arterias, venas, pulmones, que es donde está un año para el caso del sistema solar, para purificar las energías del sistema. Si se pudiese hacer luminoso el corazón humano, ahora fíjense, esto es ocultismo puro, si se pudiese hacer luminoso el corazón humano y hacerse visible el órgano viviente y palpitante, de modo que se obtuviera su reflejo sobre un lienzo, es decir, lo mismo que hacemos con muchas cosas, con la luz, etcétera, en una pantalla, como lo hacen los astrónomos en sus conferencias, digamos, sobre la luna. Entonces, todos verían el fenómeno de las manchas solares repetirse a cada segundo en un corazón humano.
debido a su contracción y al fluir de la sangre. Es decir, que nosotros somos, aún en esto, un reflejo del sol visible. Y más internamente, pues somos también un reflejo del sol invisible, porque es una ley de la naturaleza. La vida, la circulación de esa vida, y lo único que varía es la dimensión y la trascendencia de lo que cada uno en el microcosmos hace con relación al macrocosmos. Y por ello, cuando de verdad la sabiduría llegue a nuestra real expresión de conciencia, es decir, cuando seamos capaces de expresar, para hablar con más propiedad, porque ella es, y se expresará en todo ser superior. Nosotros lo tenemos expresado muy bellamente en las palabras que Annie Besant hizo en aquella invocación que empieza: que los santos seres cuyos discípulos aspiramos a ser nos muestren la luz que buscamos y nos den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas. Vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Si nosotros pudiéramos verdaderamente llevar a conciencia esa paz del corazón, si nosotros pudiéramos saber que cada latido es un latido de paz en lo eterno, porque toca lo eterno. Y el reconocimiento es decir, cuando la conciencia de nosotros nos enseñe que esa paz es porque radica en la unidad, porque la unidad no puede tener guerra con nada. Se percatan del enlace con esa sola, con vivir solamente esa invocación que debemos a la señora Annie Besant, que termina con esa iniciación. El ser humano dejaría de ser un ser falible, se convertiría, se uniría conscientemente a esa realidad que hoy nada más que podemos concebir actuando en los santos seres, en esos adeptos. Y la tierra cambiaría totalmente, hermano. Nuestros músculos, nuestra conciencia, nuestra vida no estaría perdiéndose en inútiles devaneos. Estaría conscientemente contemplando estas manchas. Seríamos conscientes de lo que es el fluir de la sangre en todo el universo y en nosotros, porque somos un microcosmos de ese macrocosmos.
HPB continúa. Leemos en una obra sobre geología que el sueño de la ciencia es que todos los elementos químicos reconocidos se descubra algún día que son tan solo modificaciones de un solo elemento material. Lo que después de la división del átomo, etcétera, algunos de los científicos lamentablemente no del todo ocultistas ni sintiendo la realidad de aquello llamaron la partícula de Dios. Claro, hermano, es Dios total. Hay una sola realidad. Tiene su punto en todas partes, su límite o separación en ninguna. Esto mismo ha enseñado, ratifica ella, la filosofía oculta desde que existe el lenguaje humano, o sea, desde la tercera raza, Lemur, cuando los Pitris Anisbatas nos despertaron a la integridad de nuestro ser, porque éramos nada más que el Buta, el fantasma, que es lo que significa la palabra Buta, inconsciente de sí mismo y de todo lo demás. Porque esta materia no podíamos manejarla. Ellos nos despertaron la capacidad de poderla manejar, pero todavía la manejamos incorrectamente para destruirnos, destruir a otros, para estar en completa guerra. Sin embargo, ella nada más que tiene una sola capacidad de manejo verdadero, la de comprender que es la paz que sobrepasa el entendimiento, porque es la unidad que vive en lo eterno y que se reconoce como unidad en lo eterno. Añadiendo, sin embargo, fundándose en el principio de ley inmutable de analogía, la de Hermes Trismegisto, como es arriba, así es abajo. Aquí ahora, que no existe ni espíritu ni materia en realidad. Ellas son dos apariencias aparentemente contrarias de una unidad que siguen siendo la única unidad de todo. Sino solo, es decir, no existe ni espíritu ni materia, sino solo innumerables aspectos del único eternamente oculto es lo que es en sánscrito Sat. El elemento primordial homogéneo es simple y solo únicamente en el plano terrestre de conciencia y sensación, puesto que después de todo la materia no es otra cosa que la secuencia de nuestros propios estados de conciencia. Si no la pudiéramos concebir con nuestra mente, también desaparecería para nosotros y desapareceríamos nosotros como un ser separado. Y el espíritu, una idea de intuición psíquica que nada más que podemos percibir a través de nuestra constitución sutil. Aún en el próximo plano superior, es decir, en el plano que llamamos astral o cámico o de deseos, ese elemento simple que la ciencia corriente de nuestra tierra define como el último constituyente indescomponible de alguna clase de materia, es decir, el átomo, que se puede descomponer. Le decía, ellos pensaban que no se podía descomponer, pero que resultó ser protones, neutrones, neutrones, y por ahí ni hablar.
protón, electrón y neutrón es el mínimo. Después siguen todas las demás. Ese elemento simple que la ciencia corriente de nuestra Tierra define como el último constituyente indescomponible de alguna clase de materia, en el mundo de una percepción espiritual superior, sería considerado como una cosa muy compleja, por cierto. Y así será algún día, cuando nosotros podamos comprender que eso es así. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Los hermanos que deseen pueden ya, aprendí ya a que, por si nos estaba pasando que entraban hermanos que no sabían o que no saben cómo cerrar el micrófono, y hoy ya aprendí a que cuando empiece vamos a mantener cerrados los micrófonos y les voy a autorizar a abrir ya, y ya lo puede hacer el hermano que quiera o la hermana que quiera preguntar, sin pena ninguna. Si alguno quiso hacer algo y no pudo, disculpen que se me olvidó aclararlo. Aparte, no sabía si iba a dar resultado, pero sí da resultado y así podemos. Eso. Cualquier cosa, sí, nos pueden por el chat siempre o comunicarnos algo. Y bueno, gracias, Emilce. El nacimiento de Kepler es 27 de diciembre de 1571. Sí, ya hacía, como es natural, había comenzado el proceso de la reforma. Falleció el 15 de noviembre de 1630. Muchas gracias por el dato para todos los hermanos. Me imaginé que fuera eso y por eso no quise interrumpir el estudio, pero ya saben, ahí tienen, los que quieran pueden copiar eso del chat. Los que no sepan copiar me avisan y en cualquier momento se los puedo explicar. Hoy deben de haber 50,000 preguntas, pero sé que esto es dificilísimo, pero óiganme, es una de las partes más inspiradoras de esta adenda que HPB agregó después del primer tomo de Cosmogénesis. Adelante, Emilce. Dos preguntas. La primera, hoy, justo me llama, no importa. La primera, la ley de, acá tiene algo que ver con la ley de periodicidad con respecto a la contracción y a la expansión. Correcto. Y la claro. otra. Es periódico. La periodicidad va desde del segundo que cada uno de nosotros le late el corazón, inspira o expira, hasta los ciclos de raza, su raza. Y en el Sol, y en los planetas, y en los sistemas solares, y en los sistemas universales, o el sistema universal ya total, pues es lo mismo. Para y paso, lo que los periodos tienen que ser. Si nuestro sistema solar, por ejemplo, cada encarnación dura alrededor de 4.320 millones de años, que es un kalpa, una encarnación. Imagínate el sistema de todo el Mahamambantara, que es 311 billones de 12 ceros, no del arreglo o desarreglo del sistema métrico decimal que hicieron los americanos, pues porque el sistema en realidad no era de ellos y es un atrevimiento haberlo hecho. Ese sistema lo hicieron en Francia y es perfecto. ¿Por qué? Porque igual que tú no llegas de 100 hasta 1000 hasta que no tienes 100 veces 100, así es 100 veces cada uno, es decir, o 1000 veces lo de 1000, y 1 millón de millones es lo que es 1 billón.
porque tiene que aumentar en la misma proporción. Y les hago esa salvedad porque muchas personas no conocen, pero búsquenlo, estudienlo y ustedes verán que eso es así. El sistema métrico decimal original que fue hecho en Francia llega al billón con 1 millón de millones, no con 1000 millones, porque ustedes no llegan a 1000 con 2 veces 100 o cuando llegan a eso, ni el millón con varios miles, etcétera, o cientos de miles, sino que es cuando cada uno va al doble de su original. La otra pregunta, Gracias. Y la otra, que me parece que en realidad no es mucha pregunta, que no tendrían que dudar que la materia, o sea, todos los elementos de la tabla periódica deberían ser uno en total. Claro. Porque si todo es uno, en realidad no debería haber ninguna duda. Bueno, lo que no deberían de decirles que son lo último. En realidad, claro que las expresiones de los elementos químicos tienen una razón de ser. Fíjate que en la época que no existían los grandes aparatos para investigarla más, eran unos 70. El número no era por gusto, es que esos son los elementos que en nuestro nivel de evolución actual pueden expresar una constitución simple. Y a la vez, la mayoría de ellos, no todos, expresaban una capacidad de valencia unitaria, 2, 3, 4. Y habían gases inertes que en la tabla periódica que aparecen en la columna, en la tabla periódica de William Crookes, que es la que es de sentido oculto y la que da los centenarios del movimiento, tanto hacia vamos a decir, los elementos electropositivos como electronegativos. Todo eso tiene su razón y tiene una base, pero no es cada uno de ellos un elemento indivisible. Ese fue el error. ¿Me entiendes ahora lo que quiero decir? Es decir, en este plano ellos no son divisibles, porque cuando tú divides alguno de ellos, vas a partículas, es decir, en estos niveles de sólido, líquido, gaseoso, porque estoy hablando incorrectamente, perdona. Ellos no son aparentemente divisibles. Pero cuando tú vas a la parte sutil del plano físico, en los niveles etéricos, superetéricos, subatómico y atómico, que son 4 dentro del plano físico, ellos son divisibles. El átomo ultérrimo físico, que fue el que trataron de estudiar y se ha demostrado que en gran medida, hasta ahora por lo menos, tuvieron la razón, lo estudiaron Besan y Leadbeater a fines del siglo XIX. Algunos otros psíquicos, porque claro, tenían que traer a la conciencia física a través de la psíquica, han demostrado que tuvieron pocos errores, pero muchos aciertos. Hasta ahora, lo que está comprobado en la nueva física cuántica. Pero indudablemente que pueden quedar más errores. Y sobre todo el error que Leadbeater se lo señalaban y no lo podía entender, tiene que ver con el hidrógeno. Lo que Besan y Leadbeater, porque los dos lo vieron, pero a Besan, como ya no siguió investigando, no hizo ninguna, como dijéramos, verificación. Leadbeater decía, sí, hay algo raro ahí, pero es lo que yo veo. Y es porque él lo que no se daba cuenta que eran, en vez de uno solo, eran dos. Dos verdaderos átomos ultérrimos de hidrógeno son los que él daba como el último ultérrimo del plano físico del hidrógeno. Y ahí se equivocó. Busquen las nuevas investigaciones, que alguno de ustedes lo ha recibido, y el que no lo haya recibido, pídamelo que yo se lo mando. Porque no, lo que no me acuerdo ni del título. Yo se lo mandé.
Ah, usted lo ha mandado. Tú lo has Sí. mandado. Ah, bueno. Porque usted me lo mandó y yo se lo envié. Búscalo en el chat. Ah, magnífico. No, óyeme, yo no tengo tiempo. Hoy busqué en el chat porque vi, pero otras veces me voy y ya se me olvida. Tengo ahora No, también. perdón, en el chat de Skype. Excúseme. Ah, no aquí en Zoom. Ah, bueno. Déjeme ver si la encuentro. Los que no entran a Skype, tráelo aquí la próxima vez, María Luisa, para que lo tengan todos los que entran a esto, que esto es por Zoom. También la hermana en el chat, Lucila, les recuerda de que hoy, a una hora más tarde a los que adelantaron la hora, porque México no adelanta hora, vamos a tener la oración de sanación por tantos enfermos. Hoy estaba viendo las noticias de Cuba, aumentó, que es horrible la cantidad. Yo pensaba irme para Cuba ahora a fines de marzo, y como no se han restaurado, y fíjense si voy, porque uno no puede tampoco exponer a otro o exponerse uno. La variante esta nueva está volviendo a levantar las olas. Tengan cuidado, tengan con precauciones y traten de no hacer daño a otros. María del Carmen, dime tu pregunta, mijita. Abre el micrófono, la puedes abrir. Gracias. Dígame. Primero, gracias por todo lo que compartes con tanto amor. Me quedo aquí como viendo, me hace una reflexión cómo el conocimiento se va incrementando, se van destapando otros canales. Claro. Y para mí ha sido como muchos nacimientos en mí, como diario, y como si empezara a gatear nuevamente y empezar a Claro. levantarme, y así como una niña curiosa. Y son muchos conceptos que se me han ido acomodando con estas explicaciones tan pausadas, tan melodiosas para mí, a mis sentidos. Bueno, y esos sentidos que también los veo que los he traído tan distraídos en tantas cosas, pero que poco a poco se van, también yo digo que es la cuestión de la madurez de la edad, se van alejando y van dejando cosas más Correcto, superfluas. claro. Si no, la edad nos ayuda en muchos de esos sentidos, Sí, correcto. sí, no quiere uno decir que uno deje de vivir, porque yo tengo tanto entusiasmo en esto que estoy aprendiendo, Hace bien, que, magnífico. que diario me parece un eterno nacimiento, ¿no? Un renacimiento y todo eso. Hermano, si pudieras decirme lo que es algo que me ha quedado como una duda y Sí, que sí se va creando. Cuando ahorita hablabas del carpa, bueno, ya me quedó más cercano, pero otra palabra que sí, no sé si se salga de este día, no creo, que es el Kali Yuga, que no lo he podido como entender, ¿no? ¿Se quedó parado? no. Ah, Espérate. Es sí, que sí, estaba pensando lo mejor, ¿cómo te lo planteo? así como, Los ciclos que yo traté de nombrar sí, tienen que ver con ciclos mayores. ajá, El ciclo de, ¿cómo se le llama? De los yugas. ajá, Tienen que ver con ciclos menores de la Tierra en distintas fases de cada cambio humano. No vamos a decir raza porque tienen que ver a veces con las razas, como es natural. Pero hay ciclos menores de lo que llamamos una raza, es decir, subrazas, sí, familias raciales. Los nombres que se dieron, recuérdate que fueron tentativos, sobre todo por motivo de que no había términos occidentales para las explicaciones que estaban dando los maestros para distintos ciclos pequeños dentro de la evolución humana. sí, Esa, como dijéramos, esa era la forma de hablar de diferencias entre seres humanos,
Ujú. E indudablemente que hay diferencias entre las razas, en lo que llamamos razas en el nivel teosófico. Ujú. El nivel físico, porque el problema es que la evolución es trina. Tenemos evolución física, Ujú. tenemos evolución mental o de conciencia, como la llamamos también, y Ujú. tenemos evolución del espíritu. Ujú. Fíjate, ese es el más difícil de poder tratar de concebir, porque el espíritu es uno, está en la totalidad de la expresión de toda conciencia y no puede aumentar ni disminuir. ¿Cómo es la evolución espiritual? Es una de las cosas que yo por lo menos no tengo ni palabras, aunque hay cosas que HPV trató, pero eso hay que coger a HPV, que es la única que nos puede servir de punto de apoyo. Pero la evolución de lo que llamamos el alma Ujú. reencarnante, Ujú. es decir, la evolución de la individualidad, Ujú. se marca por la capacidad de poder relacionar nuestro cuaternario inferior, Ujú. que nada más que dura Sí. con el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, lo que llamamos una encarnación, Ujú. con la evolución de distintas encarnaciones. Que en el caso humano se dice que el promedio, desde la primera encarnación humana, promedio, Ujú. a su finalización o culminación, más bien, culminación. Hay que tener mucho cuidado con las palabras porque Claro. nada termina. Con la culminación de la etapa humana, Ujú. lleva un promedio de 777 encarnaciones. Aunque de acuerdo a la tradición budista, Gautama lo pudo hacer en 555, Ujú. 222 menos. Pero es la primera alma de toda la primera mónada que alcanza eso, porque ahí se alcanza en el nivel monádico, porque se deja de ser un ser individual y se va al ser universal. Y por eso, si se vuelven a manifestar en un mundo como este, pues lo hacen a través de una jerarquía. El único reino que es individual es el reino humano. Sí. Entonces, todo ese reino humano lleva un promedio de 777 diferentes incorporaciones o encarnaciones para poder pasar de humano incipiente, porque acabamos de salir del reino animal, Ujú. a el nivel del adepto liberado de la rueda de nacimiento y muerte, que es lo que se llama en la tercera proposición de cosmogénesis de la doctrina, que la estudiamos en este compendio, Ujú. el ciclo de necesidad, para que cada expresión monádica pueda ser autoconsciente de sí misma en este plano físico y en los 7 planos del sistema solar Ok. a la vez Uf, y como una integridad. Eso es lo que es un hombre celeste, muy pero bien. no es un hombre que pueda manifestarse otra vez como un ser humano. Bueno, por sacrificio para hacer el bien, sí, son los Cristos, los Budas, los Rishis, etc. Eso en toda literatura antigua hay designaciones y son diferentes, pero es la misma cosa. Es una jerarquía que ya no tiene por qué volver a encarnar como a la apariencia de un ser individual y sin embargo toma un cuerpo con apariencia individual para ser capaz de ayudar a los que todavía no han alcanzado su estado. Wow. ¿Entiendes? No, sí, sí. Ok, ¿Y eso es lo que dura el Kali Yuga? no. Las 777 encarnaciones es lo que puede hacerse Mm. en varios, por lo menos en 7 En yugas, en 7 7 mahayugas, Muy bien. constituidos cada uno porque en cada raza raíz
hay los 4 yugas. Oh, Y por tanto hay 7 razas raíces, eso es lo que es un periodo mundial. ujú. Pero eso, necesitamos 7 periodos mundiales en la Tierra, más 7 en cada uno de los globos, promedio también para alcanzar ese estado. Luego, esto es muy difícil de comparar. Claro. El yuga es una de las 4 estaciones en que cada raza raíz va a pasar desde su máximo esplendor en la primera subraza Ujú. a su final de degradación en la séptima raza, en la séptima subraza. Ujú. Pero hay toda una serie de entretejidos. Cada subraza tiene un periodo de oro, un periodo de plata, un periodo de bronce y un periodo de hierro, que es lo que es un Kali Yuga. Oh, oh, Nuestra subraza, que muy es la bien. quinta, de la quinta, está en el Kali Yuga, pero nos quedan unos 420 y pico mil años para poder pasar internamente o totalmente externamente, porque ahí hay 2 posibilidades. Eso es muy complejo. Yo no quiero por eso entrar en mucho detalle. Digo, no puedo, porque no lo sé. Muy bien. No puedo entrar por ello en detalle, pero nosotros podemos pasar al yuga de oro de lo que sería la sexta raza, donde ya tendríamos la capacidad de expresar un sentido más. Ujú. Tenemos 5 actualmente. En la sexta raza vamos a expresar 6. 6. Si nosotros sabemos dar el paso interno y aún dentro de la misma subraza esta, entrar en un yuga de oro, es decir, entrar en una edad, yuga es edad, es tiempo, es era, tiene muchos significados y muchas connotaciones. Ujú. Si tú sabes entrar en tu vida espiritual, si tú sabes abandonar todas las luchas, las querellas que hay hoy Claro. y entrar en la verdadera fraternidad, por eso se hizo la sociedad teosófica con nada más un requisito, el de fraternidad universal de toda la humanidad. Así es. ¿Okay? Pero Gracias. que hay que llegarlo después a la fraternidad con los otros reinos, el animal, el vegetal, el mineral, que no sabemos cómo. Esa otra de las incógnitas, Ujú. porque eso es lo que está en uno de los libros de profecía del Antiguo Testamento, donde nos habla de que en un futuro la oveja pastará al lado del lobo que va a estar pastando también, que no habrá veneno en una serpiente, Mm. que no habrá daño ninguno entre, porque la gente dice, no, la humanidad está llena de, digo, la naturaleza está llena de cosas tan terribles como la humanidad. Sí. Nos comemos unos a otros, los animales se atacan, comen unos a otros. Y él dice, todo esto pasará cuando el reino humano, porque el reino humano es el guía de todo el resto de la naturaleza y de los reinos que junto con la humanidad estamos manifestados en esta naturaleza. Todo esto pasará cuando ningún ser humano haga ningún daño en todo mi santo monte. Atribuido esto al instructor del pueblo antiguo, es decir, de Moisés, que instruyó al pueblo de Israel. Eso está así. Yo ahora de memoria yo no lo sé, pero yo te lo puedo buscar. No, Yo pero te es lo muy puedo bueno. señalar, pero búscalo en el Antiguo Testamento. Verá, o está en Muy, Isaías o en Ezequiel, en uno de estos profetas. muy bien, yo lo busco. Búscalo Gracias, hermano. y verás. Es cuando el ser humano no haga daño, el reino animal dejará de tener fieras. Eso está también en Jinarayadasa y en otros autores teosóficos que dicen, el ser humano es el culpable de que haya fieras. Ujú. Si el ser humano dejara de ser fiera, las fieras cesarían de ser fieras.
porque Claro. nosotros guiamos e inspiramos al reino animal. Sí, ¿Algo más? no, me La queda paz. bellísimo. Gracias, hermano. Por nada. Gracias. Dime, María. María Luisa. La introducción a la química oculta de Sabanji no entra aquí, lo he querido mandar y no me deja. Debe ser por los gráficos, debe ser muy grande. Mándalo. No, tiene 7 páginas, voy a mandar, ¿por dónde se lo mando para que No, usted pero lo los tenga? gráficos, el tamaño es lo que tiene, mija. Ah, ok. Eso tiene muchos gráficos. Y entonces, ¿se lo manda usted? No, no, yo lo tengo, lo que tengo que bueno, sí, mándamelo porque por si acaso no localizo. Me lo pasan a mí, me lo piden al teocuba.sociedad@gmail.com y yo se lo mando a todo el que lo pida. Ok, ahora mismo. Gracias por el esfuerzo, pero si no entra, no importa. Eso tú no puedes hacerte, yo no sé, pero quizás sea por los gráficos, porque yo sé que los gráficos llevan mucho tamaño. Ya se lo envié. Ok, muchas gracias, mija. Bueno, ya saben todo, el próximo domingo, si Dios quiere, tendremos ya en el mes de abril, que es, ¿cómo se llama? Entramos en abril, el 3 de abril. 3 de abril. Muy 3 bien. de abril es el próximo domingo. Continuaremos. Ahora, no cerré el libro por eso, porque digo, si lo cierro, después no lo tengo anotado. Para no cometer errores, porque ahora no me pueden llamar la atención tan fácil. Pero no tengan pena. Eso, pero es mejor, fíjense lo tranquilo que se hace, sin tener interrupciones de los hermanos que entran tarde, que yo sé que no es posible. Y les agradezco mucho a los que, sobre todo de España, nos han acompañado hoy porque adelantaron 1 hora el reloj, deben de estar rendidos de sueño. Que tengan todos muy buenas noches, que los que puedan, porque no estén tan tarde como en España, entrar a las 5 de la tarde de los que adelantaron el reloj aquí en el Pacífico y 1 hora más a los que adelantaron el reloj en otros países a la oración de sanación. Hay demasiado y sigue habiendo mucho dolor y mucha enfermedad en el mundo, aparte del dolor de la terrible guerra que hoy fratricida entre seres humanos que son todos iguales. No tenemos que hacer de ponernos de un lado o de otro, de poner a unos como los agresores, a los otros como... Es el ser humano el que genera todas estas cosas mientras no alcance la paz que sobrepasa el entendimiento, que mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Gracias de nuevo a todos y hasta la próxima semana. Vamos a parar ya. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Gaspar. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias.